¿Pueden los niños y las niñas participar en manifestaciones sociales? Teniendo en cuenta que la Relatoría de Naciones Unidas establece que toda persona puede ejercer el derecho a la protesta, se hace importante conocer que el derecho de reunión y asociación debe ser aplicado a toda persona sin discriminación. Ahora bien, se debe brindar protección especial a ciertos grupos de población, entre estos niños, niñas y adolescentes, ya que se considera que estos se encuentran en desventaja social, y si bien toda protesta se presume pacífica, este debe contener elementos donde se evidencia violencia, y es ahí donde niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos por las autoridades correspondientes. Como se indica que los niños y niñas sí pueden participar en manifestaciones sociales, estos deben estar bajo supervisión de sus padres o altos responsables, los cuales deben estar notificados todo el tiempo ante cualquier eventualidad que pueda ser perjudicial para su salud física y mental. Es importante saber que si los niños, niñas y adolescentes desean hacer sus peticiones y solicitudes a través de una manifestación social, estas deben ser reconocidas como una forma legítima de ejercer sus derechos y solicitar protección. Así lo establece la CIDH. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes policiales frente a las llamadas armas de letalidad reducida o menos letales? La primera obligación es estar capacitados para maniobrarlas antes de utilizarlas, evitando los disparos a cortas distancias, pues la distancia mínima debe ser de 10 metros. Evitar los disparos a aglomeraciones de personas y procurar que su objetivo sean siempre las piernas del sujeto y no otras zonas sensibles del cuerpo como la cabeza, los ojos, espina dorsal, pecho o abdomen. En segundo lugar, tenemos que es obligación de los agentes de policía acatar el principio de legalidad, lo cual implica que solo pueden utilizarse este tipo de armas cuando y en la forma que la ley lo autoriza, es decir, ello debe estar estrictamente regulado. Además, el agente debe estar autorizado para usarlas. Debe ser de aquellas permitidas pertenecientes a la institución policial y deben ser devueltas al culminar la labor. En tercer lugar, tenemos que es obligación acatar el principio de necesidad. El uso de estas armas debe ser la última ratio y la excepción es el uso de la fuerza, pues antes se debe agotar el diálogo y solo pueden utilizarse con previa advertencia cuando sea evidente el riesgo en la vida o integridad del propio agente, los manifestantes o terceros, siendo su objetivo principal el acompañamiento para garantizar el derecho a la protesta de manera pacífica y salvaguardar los bienes, la seguridad, la vida e integridad de los participantes y terceros. Finalmente, tenemos que es también obligación acatar el principio de proporcionalidad. El uso de estas armas debe ser medido, es decir, debe responder al nivel de fuerza ejercida por el opositor y el objetivo lícito que se persigue, procurando minimizar daños y asistir a los afectados. A continuación, surge el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se aplican en el presente caso los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad? Los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad aplicadas en el contexto de las protestas y manifestaciones tienen el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas. Para el caso del profesor Juan Carlos Martínez Gil, durante las protestas llevadas a cabo en Manizales el 8 de julio del 2007, se evidencia que la fuerza pública no tuvo en cuenta estos requisitos mínimos durante su intervención en las marchas de los estudiantes. Lo anterior, pese a que los organizadores de la manifestación, atendiendo estos principios, se habían reunido con representantes de la Policía Nacional y en el que acordaron que no había presencia del ESMAD. Por lo tanto, no se cuestiona la presencia de agentes de la Policía Nacional durante las manifestaciones, pues sus acciones deben estar orientadas al diálogo y a la disuasión antes de la violencia física y el uso de armamento, sino se cuestiona la presencia del escuadrón móvil antidisturbios de manera inmediata y en respuesta a la manifestación. Esto porque toda protesta se presume pacífica, salvo que existan pruebas claras que señalen que la concentración fue convocada con el objetivo de desarrollar acciones violentas, caso que no sucedió en las protestas del 8 de julio del 2007 en Manizales. Teniendo en cuenta lo anterior, los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad debían aplicarlos los agentes encargados de hacer cumplir la ley, por cuanto tienen la función de proteger los derechos de la ciudadanía, tales como la vida, la integridad personal,
los bienes, entre otros. Por ello, la presencia inicial y necesaria de la fuerza pública es para atender situaciones que se presenten durante el marco de las manifestaciones como acción preventiva a través de labores de diálogo sin interferir en el desarrollo de la protesta. Además, no debían emplear armas de fuego en contra de las personas en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente o de lesiones graves, tal como lo trataba de prevenir el profesor Juan Carlos Martínez, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, pero que en su lugar terminó lesionado por las mismas personas que debían garantizar su protección. ¿Qué derechos se violaron respecto del profesor y sindicalista Juan Carlos Martínez Gil? Tomar en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Consideramos que se violaron los siguientes derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la integridad personal, contenido en su artículo 5, tanto en su esfera física, psíquica y moral, en atención al impacto que recibió el señor Juan Carlos Martínez Gil por parte de la agente del SMAT en su ojo izquierdo, por lo cual le tuvieron que realizar intervenciones quirúrgicas, así como las afectaciones psicológicas que menciona sufrió tanto él como su familia. Máxime cuando se indicó que al momento de recibir el impacto, los agentes del SMAT con el símbolo de misión médica no acudieron en su auxilio, es decir, no tuvo una atención inmediata. Igualmente, el derecho a la libertad personal, teniendo en cuenta que durante el proceso la víctima tuvo que desplazarse temporalmente debido a amenazas y tuvo que solicitar protección. Por otro lado, los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, reunión y libertad de asociación, desarrollados en los artículos 13, 15 y 16 respectivamente, como ejercicio simultáneo del derecho a la protesta, pues el señor Martínez Gil, como dirigente sindical de Educadores Unidos de Caldas, se vio afectado por las acciones efectuadas por los agentes del SMAT para que cesara la marcha en contra de un proyecto de ley que disminuía los recursos públicos en el sector salud y educación. Finalmente, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25, toda vez que el conocimiento del asunto fue trasladado entre varias autoridades, lo que generó su demora, pues en un primer momento los funcionarios del CTI asumieron las investigaciones. Luego la investigación fue trasladada a la jurisdicción penal militar, sin embargo, transcurridos 2 años se trasladó a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, el 7 de marzo del 2014, es decir, 7 años después de los sucesos, fue condenado el capitán Libardo Fandiño Soto por el Juzgado Tercero Municipal de Manizales con función de conocimiento. Asimismo, si bien en el proceso administrativo se le concedieron las pretensiones en segunda instancia, se indicó que a la fecha no había sido indemnizado. Todo lo anterior en concordancia con el artículo 1 de la Convención relacionado con las obligaciones de los Estados partes de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio, pues como quedó visto anteriormente, fueron varios los actos vulneratorios efectuados contra el señor Juan Carlos Martínez Gil.